Amigos de P1, bienvenidos, y esta es la segunda y última parte de la historia de Alberto Canapino que empezamos la semana pasada, como les dijimos, utilizando un contenido que habíamos producido junto a Mauro Feito en enero, cuando visitamos a Los Canapino en Arrecifes. Esperábamos distanciar un poco más en el tiempo la presentación de esta fantástica historia de Alberto Canapino, pero el coronavirus y esta situación que vivimos en Argentina y en el mundo entero, por supuesto, que ha detenido la actividad automovilística y buena parte de la vida de todos, nos hizo tomar la decisión de adelantar el contenido para poder darles siempre material especial, y ahora que hay que estar más tiempo en casa, acaso disfrutar de este contenido especial producido por P1 para traerles otra forma de ver el automovilismo como hacemos desde 2017, cuando empezamos este ciclo. La semana pasada contamos la primera parte de esa historia de Alberto Canapino, cuando empezó con Di Palma, Berta, el viaje a Alemania. Ahora nos toca el regreso a Argentina, la continuidad del crecimiento de su taller, el turismo nacional, la llegada al turismo carretera, y terminaremos, porque son 10 años después justamente de aquel debut con Rubén Luis Di Palma, con la hazaña de Rubén Luis Di Palma y Alberto Canapino, y también de Jorge Podesoli, por supuesto, porque era el preparador del motor, de poner a Di Palma en la cima del TC en Rafaela 96. En 10 años, una historia increíble que vivieron ambos arrecifeños. Segunda parte de Alberto Canapino en P1. El auto ese era un auto mixto, o sea, era una estructura de caño, de sección cuadrada, con placas de fibra de carbono. En Europa ya había autos con monocasco de fibra de carbono, y la verdad que el auto, o sea, la experiencia fue muy válida, porque en un parque de 30 autos nosotros estábamos entre el 12 y el 15, con un auto hecho en Argentina, sin conocer las pistas, con muchas cosas. Pero hay una frase que realmente es muy aplicable al automovilismo. Los fracasos son directamente proporcionales a las expectativas que uno tiene. El gran problema fue que el grupo inversor alemán habría creado una expectativa que llevábamos un auto que lo bajábamos y ganaba. Y la realidad es que la expectativa debería haber sido que llevábamos un auto y que podía llegar a ser competitivo. Si el grupo inversor hubiera pensado de que estar puesto 2 era buenísimo, puesto 10 era muy bueno contra todas las estructuras europeas, con los autos de fibra de carbono, con todo lo que significaba, era un éxito. Si uno pensaba que iba a ganar, estar décimo era malísimo. Estuvimos 3-4 meses corriendo ahí. Yo después me volví, y al año siguiente volví a ir, pero para trabajar para otro, con el equipo OIFRA, que Víctor era el piloto. Cuando ese proyecto se cae, Víctor se queda en Alemania y empieza a correr para el equipo OIFRA. En realidad yo voy a trabajar para Peter Gedmo. Peter Gedmo es quien lo lleva después a Fontana, muchos años después. Yo lo había conocido cuando estuvimos con el proyecto de Berta, lo había conocido, se había enterado de que lo que yo hacía, y me ofrece trabajo. Cuando me voy en el 89 a Alemania, vendí un auto, acá estaba todo explotado, hiperinflación como siempre en Argentina. Me acuerdo que vendí un Renault 12 que tenía bastante nuevo, con eso conseguí pagar el pasaje y me fui. Llegué con $100 a Alemania. Empiezo a llamar por teléfono y no lo podía ubicar a Peter Gedmo. Hasta que me contacto con otro argentino que estaba allá y me dice, Peter está fugado por evasión de impuestos. Así que yo estaba en Alemania con $100. Así que agarré, me acosté a dormir en el aeropuerto. Ya era de noche, mañana veré. Al día siguiente me levanto, hablo con Víctor Rosso, consigo comunicarme y me dice, Víctor, bueno, venite a ver si te dan trabajo. Y ahí vuelve a pasar una experiencia parecida a la que pasó con Luis Di Palma. Voy, miro el auto de Fórmula 3 y le digo,
no, tiene un montón de cosas para mejorar. Yo estaba jugado, o sea. Y Víctor le decía, es bueno, decía, Víctor le decía, es buen técnico, es buen técnico. Y es más, el ingeniero jefe de ese equipo era un ingeniero que había sido ingeniero de Sespic, el equipo de Fórmula 1, que había terminado el equipo y era el ingeniero del equipo. Y bueno, el alemán primero dice, bueno, listo, ahí tenés el piloto, me dice, por Víctor, armen el auto. A los 15 días había carrera en Hockenheim. Y así que bueno, yo lo modifiqué lo que a mí me parecía todo y fuimos a correr a Hockenheim y el equipo tenía ese auto y bueno, y tenía el otro auto que lo hacía el ingeniero del equipo. Fuimos a correr y Víctor clasificó cuarto, creo, y el otro auto clasificó 14. Largó la carrera, en la cuarta vuelta Víctor ya venía primero. Después hizo un trompo, se enredó, qué sé yo, pero hicimos un papelón. Así que el lunes volvimos al taller, me llamaron y me pusieron de jefe de ingeniería. Y ahí hice toda la temporada en Alemania. Una cultura muy distinta, ¿no? Muy diferente. O sea, había mucha diferencia entre Alemania y Argentina. Bueno, lo sigue habiendo, ¿no? Pero eso, en ese momento, por ejemplo, yo me acuerdo que me despertaba a las 2 de la mañana y me iba a comprar una latita de Coca-Cola, porque estaban las máquinas de Coca-Cola, que era así de cuenta que era la NASA. Pero bueno, sobre todo el sistema de trabajo, ¿no? El sistema de trabajo, el profesionalismo, el orden. Creo que eso o sea, para mí fue una etapa fantástica, porque primero como que hice una capacitación tremenda con Oreste Berta y después un posgrado en Europa, ¿no? O sea, eso me ayudó cuando yo regreso a la Argentina por el nacimiento de Agustín. Es como que venía de tener una experiencia fantástica, entonces me fue, no digo sencillo, pero rápidamente pude tener resultados en la Argentina. Y sobre el fin del 89, Opel me ofrece, que era Jubel, una persona que está relacionada con Argentina, había agarrado el equipo Opel de DTM y me ofrece para ir a trabajar como ingeniero al DTM. Y mi señora estaba embarazada, yo me vine para que naciera Agustín y después me volvía. El equipo me tenía que mandar la carta para que yo pudiera hacer los papeles para ir a trabajar y la carta no llegó nunca. Me pone la piel de gallina. Y seguramente el camino hubiera sido diferente, ¿no? O sea, no sé si podría haber tenido éxito o no, pero bueno, no tengo dudas de que hubiera sido una linda experiencia, ¿no? Jubel unos años después compró Lotus, o sea, Carafel ya trabajaba con Jubel en la parte organizativa. Pero bueno, son esas cosas que no se dan en la vida, ¿no? Y fui a trabajar con Vini a Rosario. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto. Por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com
con Vini yo puntualmente hacía lo que era desarrollos del motor. Por ejemplo, desarrollaba el tren de válvulas, los árboles de leva. Y sí, al mismo tiempo empecé con mi propio equipo de turismo nacional, con Catalán Magni de piloto. Y en el 91 nos vinimos acá a Arrecifes y empezamos acá en este taller, pero que eran 90 metros cuadrados, que yo siempre cuento la historia, que bueno, mi primer empleado fue el Flaco Iturrarte, fue el primer empleado que tuve. Y el taller era tan chico y teníamos 3 autos que no entraban los 3 autos. Entonces nosotros poníamos 2 autos de canto y uno acostado. Entonces teníamos lugar para trabajar. Entonces cuando teníamos que trabajar en el de al lado, poníamos este de canto y bajábamos el otro. Y trabajábamos el otro. Yo siempre digo que el Flaco volcó adentro, porque pisó uno de los autos y se le volcó adentro del taller. Y después crecimos, teníamos unos mantos, habíamos armado una carpa afuera. Entonces teníamos la carpa de los boxes, la teníamos armada afuera y ahí teníamos el cuarto auto. Así empezamos acá, en este taller, en el año 90, en el año 91, que fue muy bueno para nosotros, porque en ese taller donde teníamos los autos de canto, armamos un Renault que peleábamos con el equipo Berta, con el equipo oficial Renault de Turismo Nacional, y peleamos hasta faltando una fecha el campeonato. Entonces eso para nosotros era tremendo, porque nos hacíamos todo acá, armábamos los motores acá. El banco de pruebas, como el taller era tan chico, el banco de prueba era portátil y lo sacábamos afuera. Abríamos el portón y sacábamos el banco afuera, y ahí con un banquito probábamos los motores, porque eran 90 metros cuadrados, o sea, no era nada. Y así fue creciendo. Pues, el taller donde ustedes están hoy era eso en el año 90. Vini le hacía los motores a Julio y yo estaba trabajando con Vini en Rosario, y él le preguntó a Vini dónde podía ir y dijo, te lo arma Alberto. Y alquilamos un taller en Rosario y empezamos a armarle y ahí se nació la relación con Julio. Y después por eso Julio se viene a Recife. Cuando armamos el auto acá, Julio se viene a vivir a Recife. Y bueno, haber peleado, digamos, nosotros con un equipito muy humilde, haber peleado contra el equipo Renault, le ganamos varias carreras, todo, eso hizo que en el 92 Volkswagen, con Maldonado, nos ofrece para hacer la asistencia técnica al equipo oficial Volkswagen. Primero con el Karat, que nos fue muy bien. Después se cambiaron las gomas en ese momento, ahí no fuimos tan competitivos, y después hicimos el Gol. Que cuando hacemos el Gol debutamos haciendo el 1 en el 9 en Buenos Aires. Y ahí con Maldonado hacemos una buena temporada, fue en el 92. Y después en un momento Estrianese contrata a Edgardo Fernández para asesorar el equipo también, y yo me enojé y me fui. Y dije, no, yo no comparto, y de esas cosas de chico, de que en definitiva Estrianese tenía una relación con Edgardo, y bueno, yo me enojé y me fui. Y fue en el 93 que nos quedamos como particulares con Ángel Guerra, con el Gazelle, y en el 94 arrancamos el equipo Peugeot. Traverso era amigo de Ariel Bax, y yo cuando regresé de Alemania, Ariel Bax corría en TC2000 con una sierra y me pidió si le daba asesoramiento, que también tenía motores de Vini. Entonces yo lo asesoraba a Ariel Bax, incluso le atendíamos el auto. Los 2 autos que hacíamos eran el del Renault de Catalán y la Coupé Sierra de Ariel Bax. Y Ariel era muy amigo del Flaco. Al Flaco se le empezó a gestar el equipo Peugeot, y Ariel le dijo que, digamos, éramos socios con Ariel, y le ofreció que lo hiciéramos acá en Arrecifes. Y así nació la relación, arrancó él. Pero muy difícil. Por eso también cuando a veces no ando un auto, estoy tan acostumbrado a las batallas, a las buenas y a las malas. En el 94 andábamos literalmente últimos. Ahí se cometió un error estratégico en el motor. A la gente de Italtécnica se le planteó determinados requerimientos que eran muy por debajo de la realidad del automovilismo, como que se subestimó el potencial del
Entonces a los motores le faltaban 30 HP. O sea, el motor estaba hecho con cigüeñal estándar, biel estándar. Era un motor casi estándar y acá había un nivel muy importante. Entonces fue tremendo. Nosotros intentamos hacer algo, pero en definitiva al querer resolver el problema no andaba ni el auto ni los motores. Una carrera, me acuerdo, estábamos en Oberá. Había 26 autos y estaba 25 Traverso y 26 Guerra. Y adelante estaba Carlitos Croco, estaba parado en los boxes. Y el auto del flaco fallaba, ¿viste? Y decía, muchacho, dice, yo no les pido que el auto ande como el de Croco. Dice, ¿podemos ponerle la bomba de nafta de Croco por lo menos para que no falle? Dice, con que no falle me conformo. Perdíamos 6 décimas en una recta, no había ninguna posibilidad. Y en un momento Traverso decide dejar de correr, o sea, él se baja hasta que no fueran competitivos los autos, queda corriendo Ángel Guerra. Y ahí justo a él le llega el proyecto para correr en TC con Pedersoli y Pernigotti. Entonces ahí lo conoce a Pedersoli y bueno, Pedersoli empezó a trabajar en los motores Peugeot. Y ya antes de fin de año habíamos empezado a ser competitivos. Y bueno, ahí volvió a correr Traverso. Y bueno, ya en el 95 pasamos a ser súper competitivos. Yo tenía el taller acá en Arrecifes, tiene una historia un poco graciosa y un poco triste. Estaba en Arrecifes, ya había teléfonos celulares en ese momento, y me suena el teléfono celular y me llamó Daniel Boliñaga, que era el acompañante de Luis, que estaban reunidos en el Sol, si podía ir para charlar, que querían ver si podían hacer algo. Yo estaba tomando un café en el centro, que lo había llevado a Agustín a correr con los Grand Prix. Se pasaba las horas jugando con los autitos. Entonces agarro y le digo, ya voy. Y así que me fui del centro a un restaurante acá de Recife, que se llama El Sol, y empezamos a charlar de que, bueno, que querían ver la posibilidad de que yo les atendiera el auto y eso. Y empezamos a hablar. A la 1 de la mañana me suena el teléfono, que lo habían encontrado a Agustín llorando en la calle. Me lo olvidé. Sí, me lo olvidé, me puse a hablar y me lo olvidé. Y lo encontró un muchacho en la calle y dice, ¿vos quién soy? Yo soy Canapino, que mi papá no está, que me dejó solo. Así que me llamó la madre que me quería matar, porque lo llevaron, este amigo mío que lo encontró en la calle, lo llevó a la casa, le tocaron el timbre y dice, acá está Agustín, que se lo olvidaron en los jueguitos. Bueno, así que por un lado acababa de arreglar con Di Palma para atenderle el auto y por otro lado me había terminado de mandar un macanón tremendo. De hecho pasaban los años y Agustín me decía, no me vas a dejar. Y bueno, y ahí arreglamos atenderle el auto. Hablo con el flaco, que estaba la posibilidad, el flaco dijo que no había problema. Hablamos con Jorge para que le diera un motor
y fuimos a correr a Rafaela. Jorge le dio un buen motor y además le dio el múltiple de carburador del Flaco. Vienen allí cuando intenta Di Palma otra vez. Di Palma por adentro. Di Palma lo pasó Ortelli. Lo pasó también a Minervino. Impresionante. Va a terminar la carrera. Va a ganar. ¡Ganó! Gana Luis Rubén Di Palma. Motorizado por Pedersoli. Y el chasis hecho por Canapino le han permitido volver a la punta. La gente que se vuelca a la pista para saludar esa mano de Di Palma. ¿Cuánto hace que no se veía en el TC, en esta categoría, triunfar a Di Palma? ¿Se lo dedicas a alguien, Luis? Mira, a toda la gente que gusta el automovilismo, especialmente la juventud, que no se apuren que hay tiempo. Tengo 52 años y estoy andando a primer nivel, para evitar los accidentes, los choques, las cosas que suceden por ansiedad. Yo también la tuve, ahora tengo menos. Pienso y ejecuto. Es la enseñanza para los más pibes. Pienso que este ejemplo lo tienen que tomar. Es uno de mis ejemplos que tienen que tomar. A disfrutarla, Luis. Gracias. Luis hacía, creo que 22 años que no corría en TC. Rafaela, lo que significa Rafaela, y lo que fue para Recife. O sea, realmente lo que era en esa época los recibimientos eran mucho más efusivos que ahora todavía, ¿no? Y Arrecifes era, cuando veníamos llegando eran cuadras y cuadras, kilómetros y kilómetros de gente esperándolo, toda la plaza llena, fuimos con el autobomba, con toda la gente, realmente fue algo impresionante, ¿no? Fue muy emocionante para él, fue lo que pasó y para mí ni hablar, ¿no? O sea, porque hasta ahí habíamos logrado éxitos contra Verso y ahora ganar con Di Palma, que en definitiva hacía 10 años que habíamos ganado con el Dodge 1500. Fue como devolverle algo de todo lo que me había dado, ¿no? Lleva años llegar a estar a nivel nacional en el automovilismo, y él me acortó el camino. En 6 meses estaba siendo preparador de un auto TC2000, solamente un loco lindo como era Luis te podía dar esa oportunidad. Y así termina la segunda parte y última parte de la rica historia de Alberto Canapino, en la que apelamos a la emoción, porque de hecho así es. Se cumple el ciclo de 10 años desde que empezó con Rubén Luis Di Palma hasta que llegó con Rubén Luis Di Palma a ganar una carrera de TC en Rafaela, aquella memorable, emocionante carrera de Rafaela, relatada por Cacho González Rouco, que hemos revivido entre el video y la historia narrada por el propio Alberto Canapino. Realmente hay que reconocer el talento de este prolífico preparador argentino, que ha sido convocado por el equipo Chevrolet TC2000 nada más ni nada menos que para hacerse cargo de la dirección técnica, y esto no es ni más ni menos que eso, un reconocimiento y una certeza de que por ese camino se va a andar bien. Son días complicados, semanas complicadas, meses acaso complicados para el mundo entero, para Argentina, para el automovilismo en particular, porque nos afecta directamente. No sabemos con qué vendremos la semana que viene, ojalá sea con programas convencionales, ojalá tengamos un contenido normal y ojalá esté Mauro Feito sentado al lado nuestro. Cuando usted esté viendo este programa ya habrá regresado a la Argentina y estará en su cuarentena obligatoria, e incluso familiarmente también, para reincorporarse a la vida normal de la República Argentina, que repito, hoy es 15 de marzo, cuando usted esté viendo esto, quizás el escenario haya cambiado. Hoy solamente sentimos que tenemos la necesidad de expresar esto. Tiempos difíciles para todos, hay mucha gente que se queda sin trabajo, y hablo del automovilismo, pero en realidad debe ocurrir en todos los órdenes de la vida. Y si no se queda sin trabajo, pierde ingresos, son momentos complicados para subsistir. A todos nos toca, absolutamente a todos, en más o en menos medida a todos nos toca. Hay gente que está cómoda, tiene el porvenir asegurado y probablemente solamente se trate de no salir de su casa. Hay mucha otra gente que está padeciéndolo de otra forma y ojalá haya alguna forma, alguna manera de que la vida de la gente no se vea tan afectada, más allá de la salud, en cuanto a la continuidad de lo cotidiano, por una pandemia que ha puesto al mundo entero en stop. Ojalá todo vuelva a la normalidad pronto, lo más pronto posible.
Han sido días de debates, de mucho insulto, de mucha contradicción. Es todo comprensible. Al ser humano puesto al límite le sale lo mejor y lo peor, y hay quienes tienen motivos para estar muy mal y hay quienes tienen posibilidades de pasarlo mejor. A todos hay que entenderles la situación y la opinión. Desde un lugar como el de un programa de automovilismo, solamente desear que a todos les vaya lo mejor posible y pronto todo vuelva a la normalidad, para que la vida, que ya es bastante difícil aquí en Argentina, para la gente en general y para la del automovilismo en particular, sea lo mejor posible, lo antes que sea posible también. Desde aquí simplemente mandarles un afectuoso saludo. Esperamos que les haya gustado este contenido especial y los esperamos la semana que viene, si Dios quiere, con otro programa de automovilismo aquí en P1. Hasta entonces.